Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección, el buen nombre, esta sección sobre genealogía judía de la mano de Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Bueno, ya sabéis que en las últimas entregas hemos estado hablando de algunos nombres propios comunes en el judaísmo, nombres de patriarcas y de matriarcas. Y habíamos empezado con las mujeres, con Sara, con la primera de las matriarcas, y seguimos con la segunda de ellas, con Rivka, o en español Rebeca, de la que no es un personaje tan conocido, igual o tan mencionado como lo fue su suegra, ¿no? Naturalmente. De hecho, Rivka tiene una vida bastante oscura, bastante compleja, y que va muy relacionada de nuevo con su nombre. El nombre sigue y seguirá siendo el destino del pueblo de Israel. Pues precisamente en el caso de Rivka, valdrá la pena decir que es un nombre naturalmente en hebreo y que tiene como significado inmediato el ser atada. Y el ser atada es también una figura que sucede en la vida de quien fue después su marido. Este marido, que es Isaac o Isaac, es quien está a punto de ser sacrificado de manos de nadie menos que de su propio padre. De tal manera que las ataduras, ya sea físicas o también emocionales, son muy cercanas al nombre de Rivka. Rivka aparece por primera ocasión en la Torá, en la Biblia, en el libro de Génesis, en hebreo Bereshit, en el capítulo 24, en el versículo 15. Y es ahí a donde se da la partida de la que iba a ser posteriormente, como ya lo hemos dicho, la esposa de Isaac, pero también la madre de dos personajes muy importantes en la Biblia, que son Jacob, de quien ya hemos dado cuenta, y de Esaú, de quien no hemos dado cuenta, que resulta ser el hermano gemelo y que también tiene una importancia fundamental en cuanto a la generación de pueblos a través de Esaú. Un poco más adelante en esta participación platicaremos de, cuando menos, de un personaje muy determinante que deriva de la descendencia de Esaú en español o Esaú en hebreo. Pues bien, Rivka es un caso también excepcional desde el punto de vista de que al casarse ella, bueno, y hablaremos ya después del amorío que hubo con Isaac, pero ya al casarse ella tuvo ni más ni menos que 20 años de no poder lograr reproducirse. Y esto hace que pues tanto Isaac como Rivka estén muy abocados al rezo, a las plegarias, a la tefilá, como decimos en hebreo, y que esto les fuera a convocar la posibilidad de tener una descendencia, que bueno, en una sola ocasión tienen la oportunidad de tener a sus dos hijos. Esta figura se viene a dar también en otro personaje de la Torá, que es Tamar, que son los dos únicos casos que recoge la Biblia sobre un evento multíparo. Esto es que se tenga un parto de más de un producto. Y curiosamente, Rivka y Tamar tienen un dato muy curioso, como ya lo había dicho, que no es nada más el hecho de haber sido madres de gemelos, sino que también tenían la costumbre de cubrirse con pañoletas o de velarse. Y el usar un velo o una pañoleta las hacía comunes porque las mujeres en ese entonces no tenían por qué procurar tapar su rostro, como lo utilizan muchos pueblos mesorientales. Está claramente escrito en el texto de la Biblia que tanto Rivka como Tamar tenían por costumbre cubrir sus rostros. Pero bueno, regresando al tema de Rivka como tal, esta es una figura que tiene 4 letras, la Resh, la Bet,
la Kuf y la Hei. Todo nombre en general, aunque hay excepciones, que contiene la Hei o H al final, implica que tiene el nombre de Dios. Es una de las maneras en que expresamos el nombre de Dios en el hebreo. Y esto hace que el nombre tenga la posibilidad de ser un nombre teofórico, un nombre que tiene la característica de contener el nombre de Dios. De tal suerte que la atadura de Rivka es una atadura hacia las cuestiones divinas. ¿Y a qué me refiero con ello? Bueno, pues es muy conocido que el marido de Rivka, Yitzhak, salía en las tardes dice el texto, a tener conversaciones en el campo. Y estas conversaciones en el campo se han entendido como el segundo rezo vespertino, que en el judaísmo tenemos 3 rezos, y el padre del segundo rezo vespertino era Yitzhak. Se cuenta también en la literatura rabínica que tanto Yitzhak como Rivka tenían la costumbre de rezar ambos al mismo tiempo en distintos cuartos en sus habitaciones en ese entonces, lo que viene a dar una referencia inmediata a que los hombres, en el rito ortodoxo judío, los hombres rezamos separados de la mujer. Rivka, al decir que se conforma de estas 4 letras que habíamos comentado, es porque tiene también la posibilidad de emplear sus letras de manera anagrámica, esto es, tratar de poner las letras en distinto orden. Y entonces se conforma el vocablo, en vez de Rivka, el vocablo Haboker, que lo convierte en la mañana. Y la mañana es el momento más propicio para realizar actividades de Gesed, de buenas acciones, por así decirlo. Y Rivka era muy dada a ello. Pero no solo eso, también Rivka implica el otro tema, el tema de Bikoret, el tema de la crítica. Y así como habíamos dicho que Sará es la que representa a la ministra y la que llevaba control de Abraham, bueno, pues Rivka es la que le presentaba la crítica a Isaac que le permitía que tomara el camino correcto. Tenemos también varias otras cuestiones respecto del nombre de Rivka, y por ejemplo una de ellas es la gematria, este es el valor numérico que implican las letras. Y el nombre de Rivka en conjunto tiene un valor de 307, que también viene a resultar ser el vocablo Isho, o sea, la mujer de él. Y la mujer de él no es otra más que de Yitzhak, porque, como ya lo habíamos delineado, Yitzhak enamoró a Rivka, la llevó a su tienda. De hecho, el texto en Génesis capítulo 24, versículo 67, nos dice textualmente: entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca, y ella fue su mujer, y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Es muy interesante este versículo porque es la primera ocasión en que en la Biblia se habla de que un hombre ama a su mujer. El primer caso del gran amor entre los patriarcas no se da con Abraham y Sará, sino realmente el gran amor fue el de Yitzhak con Rivka. Y Rivka representa también, entre muchas de las cuestiones, lo que es el derech eretz, el comportarse de manera adecuada y de una manera respetuosa. Tan es así que si nosotros combinamos los vocablos derech eretz y el vocablo tefilá, en conjunto los vocablos derech eretz nos darán el valor de 515, la tefilá nos dará también el valor de 515. Y si Rivka vale 307, bueno, pues no es de sorprenderse que Yitzhak tenga un valor de 208. Esto es, cuando son pareja, automáticamente
vienen las buenas acciones, los buenos comportamientos, pero también viene el resultado de haber hecho las plegarias adecuadas entre marido y mujer. El nombre de Rivka tiene, en este caso, los 4 elementos. Toda vez de que Reish se refiere a Avir o aire, Bet se refiere a Adamá o tierra, la Kuf se refiere a Maim o agua, y finalmente la He se refiere a Esh. Es interesante porque si bien Avir, que el aire es obviamente lo espiritual, y la Adamá o tierra es evidentemente lo terrenal, cosa que tenía no solo Rivka, sino su descendencia. Jacob y Esaú representan la espiritualidad, pero también la terrenalidad. Y en el caso de Maim y Esh, nos encontramos de que el hijo de Rivka, Jacob, era un hombre que le encantaba el estudio de la Torá. Y está establecido que no se debe de considerar al agua como agua, sino que cuando el vocablo aparece agua en cualquiera de las instancias de la Biblia, se está hablando también de la Torá y de su estudio. Mientras que por el otro lado el Esh es el fuego, aquel que permitía que Esaú, es el cazador, pudiese lograr su cometido al traer las presas que tanto tenía él la facultad de poder realizar. Recordemos entonces que la famosa bendición que recibe Jacob, que técnicamente se ha malinterpretado como el robo de la bendición de Jacob hacia la bendición que le correspondía a Esaú, era recibir la bendición del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra. En el caso de Esaú, se recibe prácticamente la misma bendición, pero ahí dice que en el orden está invertido, por cuanto a que Esaú recibe las grosuras de la tierra y al final, y solo después de que tenga los beneficios terrenales, podrá obtener el rocío del cielo. Es como encontramos que hay esa posibilidad de dividir la tierra, el aire, el agua y el fuego. Encontramos entonces que el nombre de Rivka, en la conjunción de los elementos de aire, tierra, agua y fuego, tiene también esa influencia directa con la descendencia de Rivka, por cuanto a que aire y agua son elementos espirituales que corresponden a Jacob, mientras que en el caso de Esaú encontramos los elementos Adamá y Esh. Esto hace que los nombres no solo tengan una trascendencia hacia nuestras personas, sino que también tienen un efecto hacia nuestros hijos. Y de ahí la importancia de que procuremos darles los nombres más adecuados que vayan dejando una huella en el futuro hacia nuestra descendencia. Pero no olvidemos que la propia la numerología del nombre Rivka nos viene a dar no solo la mañana, como ya habíamos dicho, sino que también nos viene a dar Habarak, o sea, que es el rayo, el relámpago. Esto es no podríamos decir que es necesariamente dicotómica la figura de Rebeca, ¿verdad? Pero sí podremos decir, sin lugar a dudas, de que es una figura polar y que puede tener puntos tan distintos y tan encontrados como el hecho de que encontrásemos relámpagos de mañana. Pero en fin, también podemos decir que dentro de este número 307 hay elementos, hay frases, para ser exactos, que nos llevan a decir Lederech el Hatov. Esto es, encaminada hacia el bien. Y a pesar de que se haya criticado, obviamente sin haber estudiado a fondo el texto, la manera en que urde la bendición que Yitzhak le da a su hijo Jacob, y este urdimiento es naturalmente producto del trabajo de la madre, siempre va dirigido hacia el bien, porque también esta frase tiene el mismo valor gemático de 307. Rivka también nos lleva a decir
que es un fruto bueno. ¿Y por qué digo fruto bueno? Porque no solo la descendencia de Jacob es de donde proviene el pueblo de Israel, sino que hemos recibido en nuestro pueblo a descendientes de Isaf. Entre ellos tenemos ni más ni menos a Rabbi Akiva, uno de los grandes sabios del Talmud, y que él era un descendiente de conversos, por lo tanto, descendiente del propio linaje de Isaf. El nombre de Rivka, al final, nos dice que tiene también el valor de 307 la frase Ruach Elohim Ba. Esto es, que tiene el Espíritu Divino en ella. Y bueno, pues aunque encontramos que es una figura un tanto obscura, es una figura muy inspiradora la de Rivka. Personas famosas con este nombre básicamente son gente en medio del espectáculo, pero sí pudiéramos decir que hay indudablemente una gran novela y que se convirtió posteriormente en una película ganadora del Oscar, que es muy recomendable tanto la lectura del libro como el ver ese gran clásico de 1940 del cine norteamericano, que lleva precisamente por nombre Rebeca. Se lo recomiendo a todos nuestros radioescuchas. Uh-huh. Bueno, yo agregaría que por lo menos en España, gracias a esa película en la que la protagonista Rebeca llevaba una especie de chaqueta de lana, pues en España esas chaquetas de lana pues se las llaman rebecas. Eso no sé si lo sabías tú o si en México. Lo desconocía, pero es un gran dato que a partir de hoy lo voy a conservar. Pues consérvalo y nosotros conservaremos el compromiso de volver a comunicarnos contigo dentro de 2 semanas para seguir hablando. ¿Cuál es el turno ahora? De Lea. Es el de Lea, efectivamente. Ya hablaremos de ella. Pues seguiremos hablando de nombres judíos, de genealogía judía con Alejandro Rubinstein. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ti. Un abrazo a los radioescuchas. שנתן לו